Primera carta al apóstol Pedro, capítulo 4, verso 18. Dice así la palabra del Señor: y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Vamos a meditar en esta mañana sobre el verdadero cristiano. Amén. El verdadero cristiano. Pedro dice: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, si al cristiano para llegar al cielo hay dificultades, no es fácil, ¿qué tal el impío o el que no es verdadero cristiano? El camino a la comunión con Cristo, a una vida de relación con el Señor, no es fácil. Él lo dice el apóstol: el justo con dificultad se salva. El creyente tiene que luchar, tiene enemigos poderosos: el diablo, los demonios, el mundo, sus atractivas apariencias, la propia concupiscencia. Y si Dios no está por nosotros, seríamos o seremos destruidos, seremos vencidos. Amén. Pero por su gracia y misericordia, Dios toma, nos limpia, nos fortalece, nos transforma, hasta dejarnos equipados para hacer frente a esos enemigos y poder entrar en el reino de los cielos. Dios, a través de su Espíritu Santo, nos capacita, nos da sus dones, produce por el Espíritu sus frutos en nosotros para asegurar la gloria celestial. Amén. Al cielo no vamos a entrar, ¿qué? Porque somos honrados o honestos, buenos. No, la moralidad no puede confundirse con la verdadera vida espiritual. Amén. Nosotros debemos de poner la mira en Dios, fijarnos en Dios, en sus demandas. En la palabra están todas las demandas y exigencias de Dios. Amén. En eso tenemos que poner atenta nota, buena atención durante todo nuestro peregrinaje en esta tierra. Amén. Porque el cristiano verdadero vive para glorificar y honrar a Dios. Esa es su meta, ese es su propósito: honrar y glorificar a Dios con su vida y con todos sus actos. Amén. Esto tiene que ver más con lo que somos que con lo que hacemos. Cuando nosotros somos, hacemos lo que somos. En cambio, cuando una persona hace, no necesariamente es así como hace. Ya lo hemos dicho, la palabra lo dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Lo que somos se refleja afuera, en nuestros actos. Mateo capítulo 19, el verso 16 al 22 nos dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo:
no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los mandamientos. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Oiga bien, ¿qué más me falta? Porque él pensaba que era con hacer, guardar los mandamientos. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Ve? Este joven había observado en parte la ley de Dios y dice que desde su juventud guardaba los mandamientos, pero así estrictamente como legalismo, como el hacer, y eso no era todo. Pero él quería saber si le faltaba algo por cumplir. ¿Qué más me falta?, preguntó. Pero cuando ese joven escucha al Señor Jesucristo, las demandas del Señor, aunque era bueno y honrado, se fue confrontado a una realidad. Amén. Él vio lo que realmente Dios exige, que va más allá de esa ley moral, que va más allá, y no quiso negarse a sí mismo, porque dijo que se fue triste. Prefirió sus muchas riquezas, su codicia, porque era un religioso. Bueno, todo esto he guardado desde mi juventud, y era verdad, ¿sí? Pero era un religioso moralista, no era un cristiano. Amén. La moralidad de Dios, la moralidad del hombre desatiende las demandas de Dios, porque es que las demandas de Dios apuntan a convertirnos en algo, a que seamos algo, no a que hagamos tanto. Eso que debemos hacer debe conducirnos a hacer algo que Dios quiere que seamos. Él no lo aceptó, no aceptó, no sufrió esa demanda de la ley de Dios, de la ley espiritual. La sustancia y el alma de la obediencia a la ley divina es amar a Dios por sobre todas las cosas. Dios le estaba exigiendo era, deje todo y sígame. Le aseguro que si él dice amén, el Señor no deja que él reparta sus bienes, porque es que Dios no está demandando eso. Mire que cuando Zaqueo dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado. El Señor no le dijo, un momentico Zaqueo, la mitad no, tiene que darlo todo. No, porque ya vio en Zaqueo que estaba dispuesto a despojarse y de más bien ser algo con Dios. Pero este joven no, este joven dice la Biblia, que se fue triste. Prefirió lo material, otras cosas. Hermano, no tiene que glorificar a Dios con su vida, lo hemos dicho, con sus actos. Honrar y servir a Dios con su vida. Preferir a Cristo ante cualquier enfrentamiento con una realidad, con una demanda de este mundo, de la carne. Uno tiene que preferir
a Cristo. Amén. Entonces desatiende eso y no se da al amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Ve? Por sobre todas las cosas. Ahí está la esencia del verdadero cristiano. Es Dios el centro, el objeto de su adoración, de su alabanza, de su servicio, de su vida. Amén. Y repito, no quiere decir que Dios le va a exigir o que el cristiano tiene que abandonarse, de ser un abandonado, que no tiene nada y renunciar a todo. No. Dios quiere ver es que el corazón esté dispuesto si es necesario. Amén. Entonces, mucho llamado cristiano tiene algún conocimiento de Dios, unos más, otros menos, pero aman todo lo demás más que a Dios. Y la palabra dice, amarás al Señor tu Dios. Amén. Juan capítulo 14, verso 23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, ya no la guarda para conseguir el beneficio de la vida eterna, porque eso fue lo que el joven dijo, ¿qué me falta para heredar la vida eterna? No guarda la palabra para ganarse o heredar ese beneficio, sino que lo guarda porque ama a Dios. Hay una gran diferencia. No sé si usted alcanza a percibirla. Por eso él dice, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras y las palabras que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. ¿Sí ve? Entonces se puede tener un conocimiento de Dios, pero amarlo de más que a Dios. Cuando no se tiene gusto, anhelo por la excelencia de Dios, por lo que Dios es. Se adora o se alaba a Dios por los beneficios recibidos, pero no por lo que Él es. No hay gusto en la excelencia de Dios, en su santidad, en su justicia. No se complace en su justicia, sino en los beneficios que recibe. Amén. El arrepentimiento, la fe, la humildad, la sumisión, la esperanza, el gozo, solo se encuentran en el alma que ama a Dios. Porque lo otro lo ve como una imposición. Es que hay que obedecer la palabra. O si no me pierdo. O si no Dios no me recibe. ¿Ve? Una imposición para un beneficio. No se busca todas estas cosas, no se arrepiente y no se busca a Dios porque ama a Dios, sino porque persigue un beneficio. Y existe una gran diferencia entre la moralidad y la espiritualidad. Amén. Entre ser un religioso, en otras palabras, y ser un cristiano verdadero. Porque la vida cristiana o espiritual nace de un amor santo y por motivos santos a Dios. Un cristiano se fija antes que nada en la gloria de Dios, honrar a Dios, en lo que atañe al reino de Dios, dejando en segundo plano todo lo material o satisfactorio y benéfico para sí mismo. Ahí está la abnegación. Una conducta meramente moral nace de un egoísmo refinado, aparentando otra cosa, pero a la final es un egoísmo refinadito, motivado por la propia justicia
o el orgullo de sentirse mejor que los demás. Por eso el fariseo aquel: doy diezmo de todo lo que me gano, ayuno 2 veces a la semana, no soy como este publicano. ¿Sí? Verse mejor. Amén. Esas personas no se preocupan de la gloria de Dios. Se preocupan de los intereses personales, no de los intereses del reino de Dios y su justicia. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque esos no le otorgan ningún beneficio a su orgullo personal. No puede decir: es que yo oro más que aquel, es que yo ayuno más, es que yo soy más santo, es que yo... Entonces, méritos, acumular méritos en sí. No buscan la gloria de Dios, el exaltar a Dios. Amén. Que es lo que busca un verdadero cristiano. 1 Corintios 13:3 dice: y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Ve? No sirve. Si es con esa motivación, no sirve. Si se hace para ganar beneficios, no sirve. Se debe hacer es porque ama a Dios. La diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel, eso está desde el principio de la creación. La motivación del corazón, el por qué. Podemos incluso decir que un hombre puede ser un dechado de moralidad, aún teniendo su corazón vacío del amor de Dios. Por eso es que hay justos con obras de impíos e impíos con obras de justos. Ese impío está alejado de Dios, pero tiene una moralidad alta, pero su corazón vacío del amor de Dios, de la gloria de Dios, de la justicia de Dios. Por eso Jesús dijo en Mateo 12:30: el que no es conmigo, contra mí es. He ahí la posición. ¿Usted es a favor o en contra de Dios? Nadie puede estar en el medio diciendo: no, pero yo aquí con Dios y aquí, ahí más o menos bregando. No. ¿Es o no es? Amén. A su nombre, gloria. Y si no, miren los judíos en los tiempos de Jesús. ¿Cómo eran los judíos? Altamente respetados, los fariseos, los escribas, esa gente, por su rectitud moral. De hecho, fariseo quiere decir separado, porque ellos se separaron de las costumbres helénicas. Cuando los griegos conquistaron el imperio, llevaron su cultura, sus cosas, sus idolatrías, sus orgías. Entonces los saduceos aceptaron muchas cosas de eso. Un grupo aceptó y fueron llamados los saduceos. Y después otro grupo decía: no, nosotros no nos vamos a contaminar. Eran los fariseos. Se separaron, los separados. Y tenían reputación, respetados por su moral, por su carácter. Pero mire cómo eran acervos enemigos de Cristo, que el Señor tuvo que decirle: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque aparentaban por fuera blanquitos, muy pulcros, muy bonitos, pero por dentro lobos rapaces, porque eran justos en su propia estima, en su propia justicia, odiando a Dios, la justicia de Dios, y a Cristo que venía a hablarles de Dios. ¿Ve la gran diferencia? Y hoy no es diferente. Hoy no es diferente a los tiempos de Jesús. Estos grandes predicadores de hoy en día, los grandes pastores y doctores de la ley de hoy en día, que ya son conferencistas y doctores.
honrados y respetados por muchos, admirados por mucha gente. Seguidores los tienen en sus redes, los siguen como si fueran dioses. Pero vaya al fondo del asunto y son enemigos de Dios como los fariseos. Amén. Y si no aman a Dios, son enemigos de Dios. Juan capítulo 12, versos 42 y 43 dice: con todo eso, mire, aún de los príncipes, muchos creyeron en él, mas por causa de los fariseos no le confesaban por no ser echados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amén. El verdadero valor de lo que hacemos, hermano, depende del estado en que se encuentre nuestro corazón. Amén. La rectitud de nuestros motivos. Ahí tiene verdadero valor lo que hacemos. ¿De qué corazón lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿No ve el rey aquel Amasías que dice que hizo lo recto delante de Jehová, mas no de perfecto corazón? Puede figurar en la planilla, en la nómina, en la membresía como cristiano y no serlo. Amén. Se necesita buena instrucción bíblica, no doctrina de hombres. A Dios no se le puede amar si no se conoce. Una persona que no lee ni siquiera la Biblia y que diga yo amo a Dios, no se le puede creer. No, eso no es compatible, esas dos cosas. Amar a Dios y desconocerlo, no, eso no se da. No se le puede amar si no se le conoce. Tampoco se puede aborrecer el pecado, que ahí es donde usted manifiesta el amor a Dios. No se puede aborrecer el pecado cuando no se reconoce como tal. Si está en nuestra vida hay que reconocerlo como es. Y la gente tiene la costumbre, no hermano, no tiene chistes, que yo, eso no reconoce el pecado como es. No le dice al pan, pan y al vino, vino. No se puede, hermano. Amén. La vida espiritual, el verdadero cristianismo surge y crece y se desarrolla del conocimiento de la verdad de Dios, de lo que es, como Dios la revela en su palabra. Por eso nos da sabiduría e inteligencia espiritual. No es con sabiduría humana, ni con inteligencia humana, hermano. Colosenses capítulo 1, verso 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, oiga bien, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Oiga, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Ve? Espiritual. ¿Dónde es el comienzo de la sabiduría? El temor a Dios. Hay sabiduría humana. Es más, hay gente más sabia que cualquiera de los cristianos, aún en este mundo y en este momento de la historia. Pero la sabiduría que según los hombres no sirve en la presencia de Dios, no vale frente a las escrituras. Aquí se necesita sabiduría de Dios, elemental, y que Dios se la da a cualquiera, por analfabeta que sea. No hay excusa, porque Santiago dice: si alguno es escaso de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche. Cuando Dios ve ese corazón que es para glorificarle a Él, le da sabiduría, hermano. Pídeme lo que quiera, le dijo a Salomón. Y Salomón temía: uy, Dios mío, este pueblo tan grande y yo no sé qué hacer.
Y Dios le dijo, pídame lo que quiera. Y le pidió sabiduría y se la dio en abundancia. Ha sido el hombre más sabio sobre la tierra. Entonces no hay excusa. Amén. Sabiduría e inteligencia espiritual. Mire el propósito: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, porque repito, no se puede amar a Dios si no se le conoce. Amén. Usted puede recibir, oiga bien, usted puede recibir una instrucción perfectamente cristiana. Amén. Y puede que intelectualmente la persona se vuelva mejor. ¿Sí o no? Pero a la vez su corazón puede volverse peor. Depende de la sabiduría. Depende de la revelación, la instrucción, quién se la dio. O sea que el entendimiento aprende la verdad, la cabeza aprende la verdad, pero el corazón no aprende la santidad. Amén, hermano. Primera Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 24. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Oiga, lo han odiado. Romanos 1:21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Ve? Instrucción cristiana, buena conducta en algunos o en muchos, pero su corazón no ama a Dios, no ama la santidad, no está dispuesto a renunciar. Amén. ¿Y qué dice la Biblia de estos modernos pseudocristianos de hoy en día? ¿Qué dice? Romanos 2:17. Pero si tú, que llevas el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios, mire bien, tiene la ley, tiene el nombre de cristiano, se apoya en la palabra, se gloría, no la gloria de Dios, la de él, se gloría en Dios, que porque conoce la voluntad y aprueba las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, por la palabra, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, de los inconversos, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento de la verdad. Mire todo esto. Pero ¿qué hace? Sacrílego, enemigo de Dios, deshonra a Dios, y el nombre de Dios es blasfemado por todas partes por culpa de ellos. Por eso Cristo, hermano, la gente a veces dice, uy, que no les gusta que uno les predique ciertas partes de la palabra porque son como duras y no las aceptan, que porque Cristo es muy bueno y Dios es amor y no va a tirar a sus hijos al infierno. Pero debido a esto el Señor tuvo que hablar, como por ejemplo Mateo 23:33, que dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Son palabras del amoroso Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 11:14, dice el apóstol Pablo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz.
Entonces no es maravilla que algunos llamados ministros cristianos, etcétera, vivan como si fuesen cristianos o corderos, pero de dentro son lobos rapaces. Amén. Y Santiago capítulo 2 verso 19 dice: ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. ¿Ve? En un tiempo Satanás fue ángel de luz, pero ahora es el padre de mentira. Conoce muy bien la Biblia y sabe enseñarla a su manera. Tiene su propia teología. ¿Recuerda a Eva? Él le reinterpretó la teología divina y se la dio a Eva de otra manera. Amén. Él está de acuerdo aparentemente con todos los conocimientos religiosos que poseen los cristianos, pero la belleza de la enseñanza verdadera del evangelio no es percibida por el hombre natural, por la mente natural. Necesita sabiduría espiritual, necesita inteligencia espiritual, porque se trata de una convicción del Espíritu Santo, no del simple intelecto, hermano. Por eso mire 1 Corintios 2:14, el hombre natural, y eso porque la versión antigua dice el hombre animal, sin Cristo, o que tiene nombre de que vive pero está muerto, que dice ser cristiano y no lo es, como leíamos en Romanos 2, que tiene sobrenombre de judío, sobrenombre, no es el nombre. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. Y no las puede entender porque se deben de examinar o discernir espiritualmente. Amén. El saber, hermano, las verdades cristianas intelectualmente no es suficiente. Por eso es que usted escucha mucha gente, sí, hermano, yo sé, y meten a Dios. Dios sabe, hermano. Sí, yo sé y Dios sabe. Claro, saber es fácil, no leer o estudiar, sí, pero no es suficiente. Para ser un verdadero cristiano es necesario entender y conocer, por la guianza del Espíritu Santo, o sea, por revelación. Cristo dijo: nadie viene a mí si no les he dado del Padre. Yo por mis propios medios no puedo ir a Cristo. Ninguno. Nadie. El Espíritu Santo tiene que revelar. Que Dios quiere hacerlo. Gloria al Señor, hermano. Bendita su misericordia. Si no, no estaríamos aquí. Pero tenemos que entender que no es por el intelecto humano. Jeremías 9:24. Conocemos muy bien algunos versículos de estos, pero hay que analizarlos bajo esta perspectiva. Mire: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Ve? Bendito Dios. Mire, el asistir a la casa de Dios es una muestra, es solo una partecita de que queremos ser buenos cristianos. El querer asistir a la casa de Dios, que es una sola partecita, tampoco es suficiente. ¿Qué diremos de aquellos que ni siquiera quieren venir a los cultos, asistir a la casa de Dios? Es importante. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es agradable a Dios. Hay que presentarlo, pero en sacrificio vivo y santo. Eso le agrada a Dios, que es vuestro culto racional. Faltar caprichosa, negligentemente a la casa de Dios desagrada a Dios. Amén. Entonces dice: y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, el asistir a la casa de Dios en estas condiciones agrada a Dios, pero si es para darle la gloria a Dios, honrar a Dios. Y cuando nos transformamos y somos regenerados y vivimos como Dios quiere, es la única manera de honrar y darle gloria a Dios. Entonces, para eso, por eso dice: no es conforme a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque en la casa de Dios, dice la Biblia en el Salmo 119, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Entonces tú, ese entendimiento se transforma, quiere renovar su vida, renueva lo que entiende que está mal, que no es así, que es de esta otra manera, y el Espíritu Santo lo puede transformar en una nueva criatura. Y entonces dice: para que experimentéis. ¿Cuántos vienen a la casa de Dios y no experimentan nada? Salen más vacíos que como entraron. Y le echan la culpa al pastor, le echan la culpa al que dirige, al que está al frente. No, es nuestra la culpa por no darnos a glorificar y honrar al que vive. Dios no se mueve en mí por aquel que hace esto o aquello bien hecho, no. Se mueve porque yo le adore en espíritu y en verdad. A su nombre, gloria. Para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Y si usted la hace, o sea, la experimenta, le va a parecer agradable. De pronto, sin experimentar, sin meterse en el agua, desde afuera, le dicen: la voluntad de Dios es tal, usted, como aquel joven rico: venda todo lo que tiene